Hoy vamos a adentrarnos en una de las figuras más misteriosas y aterradoras de la historia, un personaje que ha trascendido los límites del tiempo y la ficción. Hablamos de Vlad Tepes, mejor conocido como Vlad el Empalador, cuya figura inspiró uno de los mitos más famosos del mundo, el de Drácula. Pero, ¿quién fue realmente Vlad Tepes? ¿Y cómo su nombre se conectó con el temido vampiro que conocemos hoy gracias a la novela de Bram Stoker? Acompáñame a descubrir el misterio detrás de la leyenda de Vlad el Empalador, el verdadero Drácula. Vlad Tepes nació en 1431 en Transilvania, una región que actualmente forma parte de Rumanía. Fue miembro de la familia real de los Draculesti, una familia de origen noble que gobernaba la región de Valaquia, un principado en el sureste de Europa. A menudo se le conoce por su nombre completo, Vlad III, hijo de Drácula, y su apodo, Vlad el Empalador, no es casualidad. Durante su gobierno, Vlad III empleó métodos brutales y sangrientos para mantener el orden, y uno de los más infames fue el empalamiento, que se convirtió en su marca registrada. Vlad Tepes fue príncipe de Valaquia en varias ocasiones, pero su reinado estuvo marcado por la violencia extrema, y su figura ha sido objeto de controversia. Nació en un contexto histórico complicado. En la Edad Media, Valaquia estaba atrapada entre el Imperio Otomano y Europa Central, lo que significaba que constantemente debía defender su territorio de las invasiones turcas. Para Vlad, esto no era solo una cuestión política, sino de supervivencia, y su estilo de gobierno no podía ser más implacable. El empalamiento, una de sus prácticas más macabras, era un castigo brutal en el que las víctimas eran atravesadas por un largo palo de madera que las penetraba de forma espantosa, a menudo con la intención de que murieran de manera lenta y dolorosa. Sin embargo, este método también tenía un objetivo simbólico. Vlad utilizaba el empalamiento para infundir terror en sus enemigos, asegurándose de que su nombre fuera temido no solo por sus súbditos, sino también por los invasores. Pero, ¿cómo se conecta Vlad Tepes con el mito de Drácula? La respuesta está en Bram Stoker, el escritor irlandés que en 1897 publicó su famosa novela Drácula. Stoker nunca estuvo en Rumanía, pero estaba fascinado por las historias de vampiros y la figura de Vlad Tepes. Se dice que el autor se inspiró en el apodo de Drácula para crear su personaje, ya que el título Drácula en rumano significa dragón o demonio, y el sufijo a implica pertenencia, es decir, hijo del dragón. Sin embargo, Stoker también incorporó elementos sobrenaturales y de terror en su novela, transformando a Vlad en un vampiro inmortal y cruel, despojando al personaje de su humanidad. El impacto cultural de la obra fue tan grande que Drácula se convirtió en sinónimo de vampiro, y la figura histórica de Vlad Tepes fue arrastrada en la marea del mito, pasando de ser un líder temido en la Edad Media a un ser casi místico, un demonio inmortal que se alimenta de sangre. Vlad Tepes gobernó en una época de intensas luchas políticas y militares, y sus enemigos eran, en su mayoría, los turcos otomanos. Su estilo de gobierno era el de un tirano absoluto. Durante su reinado, implementó medidas de castigo severas para mantener el control de su principado. El más famoso de sus castigos fue, como mencionamos antes, el empalamiento. La historia cuenta que Vlad empaló a miles de personas, no solo prisioneros de guerra o criminales, sino también campesinos, comerciantes y nobles que le desobedecían. La imagen de bosques de empalados a lo largo de Valaquia se convirtió en una de las más aterradoras, y su nombre se asoció a la crueldad y el terror. Sin embargo, algunos historiadores sugieren que las cifras de víctimas que se le atribuyen pueden haber sido exageradas por sus enemigos para propagar una imagen aún más temible de su reinado. Lo que hace que la historia de Vlad Tepes siga siendo tan fascinante es la combinación de historia y mito. La figura de Vlad el Empalador está rodeada de un aura de misterio. A pesar de la brutalidad de sus métodos, muchos lo consideran una figura compleja, que actuaba de esta manera porque sentía que era necesario para la supervivencia de su pueblo. ¿Era un monstruo despiadado o un hombre que utilizaba la violencia como última herramienta para la defensa de su tierra? Por otro lado, el mito de Drácula ha trascendido las fronteras de la literatura. Las historias de vampiros, que comenzaron en el folclore rumano, fueron popularizadas a través de las novelas y el cine. La figura de Drácula, un hombre que camina en la oscuridad, que posee poder sobrenatural y que se alimenta de sangre humana, se convierte en un símbolo de los temores más profundos de la humanidad. Hoy en día, la figura de Vlad el Empalador sigue viva en la cultura popular. Rumanía, y en particular Transilvania, se ha convertido en el centro del turismo de Drácula, con castillos como el Castillo de Bran, que ha sido asociado con la leyenda del vampiro. Aunque no hay evidencia de que Vlad Tepes haya vivido en este castillo, el lugar se ha convertido en uno de los destinos más famosos para aquellos que quieren adentrarse en el misterio de Drácula.
Además, la figura de Vlad Tepes sigue siendo una de las más estudiadas por historiadores y criminólogos, ya que representa una de las encarnaciones más extremas del poder absoluto y la psicología de los líderes medievales. Vlad Tepes murió en 1476 en circunstancias misteriosas. Su muerte ha sido objeto de diversas teorías. Algunas versiones sugieren que fue asesinado en una emboscada por sus propios enemigos políticos, los boyardos, nobles locales, que se rebelaron contra su régimen. Otros relatos apuntan a que fue asesinado por los otomanos, con quienes había tenido continuas disputas. Después de su muerte, su cuerpo fue enterrado en la iglesia de Snagov, aunque algunas fuentes aseguran que nunca se encontró su tumba con certeza, lo que añade un toque aún más misterioso a su figura. La historia de Vlad Tepes y la leyenda de Drácula se han entrelazado de manera inextricable, y mientras el personaje de Drácula pertenece al mundo de lo sobrenatural, el de Vlad el Empalador sigue siendo parte de la historia real, una historia de poder, crueldad y supervivencia. ¿Era Vlad un monstruo sanguinario o simplemente un hombre que utilizaba el terror como una herramienta para gobernar? Esa es una pregunta que sigue desconcertando a historiadores y fascinando a aquellos que buscan descubrir la verdad detrás del mito. La figura de Vlad Tepes, el verdadero Drácula, sigue viva en nuestra cultura, un recordatorio de cómo la historia y la leyenda pueden entrelazarse para crear uno de los mitos más perdurables de todos los tiempos. Y ahí lo tienes. La verdadera historia de Vlad Tepes, el hombre que inspiró el mito de Drácula, continúa siendo un misterio fascinante, y su figura sigue provocando preguntas y debates siglos después de su muerte. ¿Qué opinas tú sobre la historia de Vlad el Empalador? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte para más misterios históricos.